Muy bien, hermanos, pues mientras van saliendo los niños, os invito a que abréis vuestras Biblias por Apocalipsis, capítulo 2. Hoy iniciamos esta sección de Apocalipsis, donde Jesús resucitado está escribiendo ciertas cartas a algunas iglesias. Ahora, cuando venía en el coche para acá, mi hijo pequeño Lucas decía: ¿cómo me gustó el domingo pasado Apocalipsis? No sé qué escuchó él, porque creo que estaba en la escuela dominical, pero bueno, dice: ahora es mi libro favorito. Esperamos que este libro siga siendo nuestro libro favorito. Novlin Williams Mills había nacido para correr. En el 2004, después de años de entrenamiento, de duro trabajo, de perseverancia, de llevar su cuerpo a límites que ni siquiera nosotros podemos imaginar, consiguió haber cumplido el sueño de todo atleta: participar en unos Juegos Olímpicos. Y no en cualquier Juego Olímpico, no en cualquier sede de un país por ahí perdido para potenciar el deporte, no, en la cuna de los Juegos Olímpicos, en Grecia. Estamos hablando de Atenas 2004. Y allí, con tan solo 22 años, consiguió la medalla de plata para Jamaica en la competición esta de 400 metros en relevo femenino. Y animada por ese gran resultado, pues siguió entrenando y siguió perseverando en su esfuerzo. Y en Beijing 2008 consiguió la medalla de plata para el equipo también en esta modalidad de 4x400 de relevo. Para Londres 2012, el oro estaba a la mano. Iba como capitana del equipo, estaba en un estado de forma inmejorable, cuando de pronto, un día, sintió un bulto en el pecho. Y el diagnóstico era claro: tenía cáncer. ¿Sabéis? Algo parecido pasa con la iglesia de Éfeso, en estos versículos que vamos a leer ahora. Vimos el domingo pasado que Jesús resucitado está entre los candeleros de oro, está con 7 estrellas en su mano, y Juan, que está teniendo la visión de esta persona, de esta imagen, Jesús le dice: escribe a las iglesias. Y es así como empieza nuestro texto. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Y ya vimos el domingo pasado que las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. Y Cristo está caminando entre su pueblo, y me encanta cómo lo describe aquí, porque es una figura que enseguida tú te das cuenta, te imaginas a Cristo, candeleros de oro por aquí, y Él nos tiene en sus manos y va caminando y va observando y mira a su iglesia. Él está en medio de su iglesia y dice en el versículo 2: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado mentirosos. Además, sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Yo conozco. La palabra en griego que se utiliza aquí significa conocimiento pleno, absoluto, completo. Cuando Juan tuvo la visión de Cristo, él intenta poner con términos humanos lo que está viendo y dice que sus ojos son como llamas de fuego. Seguramente se refería a esto, que tenía una mirada que todo lo inquiría, todo lo podía ver, lo percibía todo. Y conociéndolo todo de la iglesia de Éfeso, conociéndolo todo, pues selecciona las características que toda iglesia quisiera tener. Primero, era una iglesia evangelizadora, era una iglesia que realizaba un arduo trabajo. No era una iglesia perezosa, y además ese arduo trabajo lo hacía perseverando. En otras versiones esta palabra se traduce que lo hacía con paciente resistencia. ¿Y qué es la paciente resistencia? Es trabajar para el Señor, esperando su venida, y mientras Él va a venir, pues su iglesia sigue evangelizando, a pesar de todas las circunstancias, incluso hasta entregar su vida por el Evangelio. Por eso dice que no se rendía: has sufrido por causa de mi nombre y no has desfallecido.
tenemos que entender un poco dónde está surgiendo esta iglesia de Éfeso. Éfeso era una de las 4 ciudades más importantes del Imperio Romano. Aquí viene un poco de lección de historia. Por su situación geográfica y su salida al mar, pues era un punto de conexión entre las líneas de comercio de Occidente y las líneas de comercio de Oriente. Por allí pasaba gente de todo el mundo. Y seguramente lo primero que llamaba su atención era el gran templo de la diosa Artemisa, o la diosa Diana, como la conocían los romanos. Estaba levantado sobre 112 columnas de mármol y todo el revestido de mármol. Claro, al ser esta diosa, la diosa de la fertilidad, también el templo se hallaba rodeado de burdeles donde las sacerdotisas sagradas ejercían la prostitución. Para que os hagáis una idea de dónde estaba naciendo, dónde había crecido esta iglesia de Éfeso, de la cual se dice que te hacía un duro trabajo de evangelización, el propio filósofo Heráclito, que no era cristiano, ¿no?, decía que nadie puede dejar de llorar al ver la perversión que hay en la ciudad de Éfeso. Y a esta ciudad llegaron Pablo, Aquila y Priscila. Y Pablo se quedó solo unos días, pero Aquila y Priscila se quedaron allí y permanecieron haciendo su trabajo de evangelización. Y por allí pasó un maestro confundido, que era poderoso en la palabra y docto en las Escrituras, llamado Apolos, a los cuales Pablo y Aquila le cogieron aparte y le enseñaron más exactamente cuál era el camino que tenía que seguir. Y luego Apolos, si os acordáis que lo vimos en el libro de Hechos, salió y fue predicando a otros lugares. Y cuando Apolos estaba en Corinto, Pablo volvió y estuvo predicando durante 2 años en Éfeso. Y en esos 2 años, a los 3 meses de estar en la sinagoga, le dijeron: mira, nos tienes harto, vete de aquí. ¿Y qué hizo? Cogió a los discípulos y se fueron a reunir en la escuela de uno que se llamaba Tirano. Y así nació la iglesia de Éfeso, en un lugar que era terrible. Y no solo se convirtieron unos pocos, sino que la gente se convertía. Vemos que quemaban sus libros, que lo leímos en Hechos. No quiero extenderme mucho con esto, pero la gente se convertía. Impactó de tal manera la ciudad que había un tal Demetrio que se ganaba la vida vendiendo templos de la diosa Diana y vio que si la gente se convierte, mis ganancias van bajando. Y movió a toda la ciudad en una gran manifestación en contra de los cristianos. Hace poco hemos visto pues la marcha que ha habido del 8M y tenemos visiones de lo que puede suceder cuando las emociones se exaltan y la gente corre. Y vemos en Hechos que era una marabunta de gente por toda la ciudad y que había gente que se sumaba, que no sabía lo que pasaba y dice: ¡va! Pues venga, aquí al lío, venga, que hay que matar a estos, pues a por estos. Y los llevaron al teatro. El teatro podían entrar 25.000 personas y allí tenían a 2 colaboradores de Pablo. Y los judíos también reconocieron a un judío que se había convertido, que se llamaba Alejandro, y lo pusieron allí delante. Y Alejandro intentaba que la gente se callara, pero no había manera. Y cuando se dieron cuenta que era judío, empezaron a gritar durante 2 horas: «Salve Artemisa, diosa de los efesios», durante 2 horas. Vamos, es que eso yo no lo he visto en un partido de fútbol que dura 90 minutos, de estar gritando todo el tiempo a todo el mundo, animando a su equipo. Este era el lugar donde esta iglesia había crecido, y había nacido con arduo trabajo y con perseverancia. Y no solo eso, sino que tenía sana doctrina, dice, conocían la palabra, por eso no eran fáciles de convencer. Habían sometido a prueba a hombres que pretendían ser apóstoles, que llegaban con muy buenas palabras, pero ellos tenían unas estructuras, no dejaban a cualquiera subirse aquí y hablar, sino que los probaban y los habían hallado mentirosos. ¿Cuál es la diferencia con Apolos? Apolos era un maestro confundido. Estos eran engañadores, nos dice. Los hemos hallado mentirosos porque eran engañadores. Y además ya estaban de aviso, ya estaban avisados, porque la carta a los Efesios que Pablo les escribe dice: oye, tened cuidado porque lobos vendrán y querrán meterse entre vosotros y os pondrán dificultades. Por eso ellos no contemporizan con esta gente. No es, bueno, ellos tienen otra forma de ser, de hablar y demás. Están aquí en la iglesia, pues vamos a intentar tener un poco de concordia. No, mira, lo que estáis haciendo está mal y no os queremos aquí, por eso los echan. Esta no era una iglesia cualquiera. Esta no era una iglesia y no eran miembros cualquiera. Esta iglesia fue ministrada por Pablo, por el apóstol Juan, por Timoteo. Había tenido grandes hombres de Dios, había crecido en un lugar difícil. Lo que me sorprende cuando veo la iglesia de Éfeso es el paralelismo que hay también un poco con nuestra iglesia, en el sentido que nosotros estamos también en una capital
Somos una iglesia que trae una historia, que trae un bagaje. Y sabéis, no solo esto, sino que saltamos al versículo 6, les dice, tienes esto también. No solo tienes esto, sino que encima tienes esto. Aborreces lo que yo aborrezco. Aborreces los hechos de los nicolaitas que yo también aborrezco. Tú has llegado incluso a aborrecer lo que yo aborrezco. Y no está claro quiénes son los nicolaitas. Lo que sí sabemos, y aquí spoiler, es que cuando Jesús está escribiendo la carta a Pérgamo, Pérgamo sí que aceptó a los nicolaitas. Y los nicolaitas están asociados con el culto a Baal, están asociados con comer de lo sacrificado a los ídolos y están asociados con la inmoralidad sexual. Y los efesios rechazaron todo esto. Parecía muy atrayente, ¿no? Es lo que se llama la secularización de la Iglesia. Hagamos un ten con ten. No hablemos del infierno, no vaya a ser que se ofendan, ¿no? Pues los efesios no hicieron eso. Y quiero que notemos una cosa, que lo que los efesios aborrecían eran los hechos de los nicolaitas, no eran a los nicolaitas. Lo que la Iglesia aborrece es el pecado. No aborrece al pecador, porque si aborreciera al pecador es que ninguno de nosotros estaría hoy aquí. Y a veces esa visión que tiene el mundo de nosotros y de Dios y de la Iglesia que aborrece a la persona que es mentira. Lo hemos visto, Dios es amor y ha hecho todo lo posible por reconciliar al hombre consigo mismo. Podemos decir que al igual que Noslin Williams, que era una atleta campeona, esta iglesia era una iglesia campeona, era digna de admiración, era ejemplo, era luz para otros. Pero al igual que Noslin Williams, en el mejor momento de su carrera se le detectó un cáncer. Esta iglesia también tenía un cáncer que la estaba matando. Y es aquí cuando el Señor muestra las cosas negativas. Vamos al versículo 4. Sin embargo, este sin embargo es un gran pero. Tienes todas estas cosas, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Un sudor frío recorre mi espalda cuando leo esto, porque es posible trabajar para el Señor y haber dejado el primer amor. Es posible defender la doctrina bíblica y ya no tener el primer amor. Es posible batallar en contra de los falsos maestros sin el primer amor. Es posible sufrir por la causa de Cristo y en el camino haber perdido el primer amor. En la epístola de Pablo a los Efesios se nos dice que la iglesia, que cuando fue escrita esta iglesia apenas tenía 5 años de vida, vemos que destacaba por su amor a los hermanos, por su amor a los santos y su amor a Dios. Y ahora, 40 años después, que es cuando está escrita esta carta, parece que eso ya no es tan visible, ya no se ve. Podemos decir que se convirtieron en una máquina bien engrasada con sus estructuras funcionales, su liderazgo, sus dones espirituales, sus ministerios, pero por el camino habían perdido el corazón. Cuando leí esto, la primera vez que lo leí, enseguida me vino a la mente esta imagen, ¿no? La clásica novia que dice la frase que todo novio no desea escuchar, bueno, y todo marido, porque todos los maridos cuando escuchamos esta frase tenemos que hablar. Y dice ella, tenemos que dejar esta relación porque veo que ya no me amas. Y el hombre, ¿qué hace? El hombre responde, ¿cómo que no te amo? Por ti subí las montañas más altas, crucé los mares más largos, bajé a las profundidades, a los abismos más profundos. Claro, por eso nunca estabas conmigo. No, es un poco la situación que yo veo aquí. Y es que en el libro de los Hechos vemos que los cristianos eran llamados como los del camino, refiriéndose al camino a la salvación. Y claro, yo me pregunto, cuando leo estas cosas, veo la iglesia de Éfeso, veo todo esto, digo, ¿qué es lo que me impulsa a permanecer en el camino contra viento y marea? ¿Qué es lo que me impulsa? ¿Qué es lo que me mueve a venir aquí los domingos? ¿Qué es lo que me mueve a participar en los ministerios en los que esté participando? A venir a las reuniones. ¿Qué es lo que me mueve a leer la Biblia? A orar. ¿O qué es lo que no me mueve? ¿Qué es lo que me mueve a no hacer nada de eso? Porque al igual que este novio,
que al final se perdió y vio que, oye, cómo mola subir a la montaña más alta, bajar a los abismos más profundos, predicar en el metro o cualquier otra cosa, se había olvidado el objeto o el objetivo de esos actos, que era su amor. Vemos en Primera de Corintios que Corintios está discutiendo, a ver, aquí vamos a ver cuáles son los dones más importantes, porque yo tengo el de profecía, tú tienes el de sanidades, tú tienes el de lenguas. Dice Pablo, mirad, eso está muy bien, debéis de elegir los dones mejores, pero yo os presento un camino mucho más excelente. Y era el camino del amor. Decía, mira, ¿de qué te sirve de que te quemen si no tienes amor? ¿De qué te sirve darle todo a los pobres si no tienes amor? Y esta sección acaba siempre con un versículo que me ha llamado mucho la atención, y es, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué? ¿Por qué el mayor de ellos es el amor? Y ¿sabéis lo que he descubierto? Que realmente la fe, la esperanza y el amor debería ser la locomotora que moviera ese vagón pesado, muchas veces inamovible, que es mi propia vida. Esa debería ser la locomotora. Y sabéis que he descubierto que el amor debería ser el motor principal de esa locomotora. ¿Por qué? Porque Dios, como hemos cantado, como hemos dicho esta mañana, Dios es amor. Y cuando nosotros llegamos a entender este concepto que a veces se nos escapa de la mente, que Dios sea amor, cuando llegamos a entender y a comprender esto, nuestra vida cambia radicalmente. Porque realmente, ¿qué quiere decir que Dios es amor? Mi mujer me puede dar amor, pero ella no es amor. Mis hijos me pueden dar amor, pero ellos no son amor. Dios es amor, quiere decir que su esencia más íntima, todo lo que hace, toda su actividad, todas las formas en las que tiene de relacionarse conmigo, es amor. El amor forma parte de su sustancia y de su naturaleza. Y es cierto que entre esta gran frase, Dios es amor, lo primero que nos choca es que si Dios es amor, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿No? Y muchas veces lo que nos aleja de Dios es que no podemos entender que si Dios es amor, ¿por qué este hermano me ha herido? ¿O por qué estoy sufriendo con estas cosas? Y realmente, ¿sabéis? La clave para entender esta pregunta de cómo Dios es amor, si Dios es amor, permite sufrimiento en el mundo, la tenemos en la realidad de que Dios sufre juntamente conmigo, contigo, con el mundo. Dios sufre juntamente con nosotros. El profeta Isaías lo expresa así. En toda angustia de ellos, Él, Dios, fue también angustiado. El sufrimiento humano desgarra el corazón de Dios. Dios está sufriendo con cada uno de nosotros. Debemos de entender que no hay una sola lágrima que caiga por nuestras mejillas que no caiga por la mejilla de Dios. Y entended esta expresión, para la clase bíblica esto es un antropomorfismo. Estamos atribuyendo cualidades humanas a Dios para poder explicar algo. Evidentemente Dios no tiene mejillas, pero sus lágrimas, nuestras lágrimas que caen por nuestras mejillas, caen también por las mejillas de Dios. Y si no entendemos esto, no entenderemos el amor de Dios, porque como bien sabe todo aquel que ha amado, el que ama, llora, y el que no ama, no llora. En el mismo versículo en el que se afirma que Dios es amor, dice el apóstol Juan, estoy leyendo Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si conoces a Dios, también deberías de amar a tu hermano. Ahora bien, cuando hablamos de amor, y cuando hablamos de amor entre nosotros, lo primero que se nos viene a la cabeza es sentimiento, es enamoramiento, romanticismo, compañerismo, pasarlo bien entre nosotros también. Y cuando eso no está ahí, se acabó el amor. ¿En qué consiste realmente el amor cristiano? Hay tres elementos claves en el amor de Dios tuvo con Cristo, tres elementos clave en la vida de Cristo que constituyen la esencia de lo que es el amor del cristiano y cómo debemos de amarnos realmente los unos a los otros. Son las tres S's.
Así es más fácil de recordar. Son 3 S. El primero, sacrificio. Mi amor por vosotros, en esencia, tiene que tener sacrificio. El amor es sufrido. Sacrificio significa renuncia a uno mismo. El Señor mismo le dijo a sus discípulos: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. El amor auténtico de Dios en Cristo tiene un elemento de sacrificio. Siempre. Es el tipo de amor que nosotros necesitamos tener los unos con los otros. Renuncia de uno mismo. La segunda es el servicio. El amor es sufrido, el amor es servicial. Buscar el bien del otro. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué necesitas? ¿Qué te falta? ¿En qué puedo ayudarte? No solo hay un elemento de sacrificio, sino también hay un elemento de servicio. Y, ¿sabéis? Me doy cuenta de que muchas veces entendemos mal esto de servirnos los unos a los otros. Jesús nos sirvió en aquello que nosotros no podíamos hacer, que era salvarnos a nosotros mismos. Dio todo por nosotros. Y a veces nosotros en esa relación de servicio los unos con los otros, lo que pretendemos es que el otro me sirva a mí para hacer mi vida más fácil haciendo cosas que yo podría hacer, para yo vivir más tranquilo. No entiendo que el servicio cristiano sea eso. El servicio cristiano es que yo renuncie a mí mismo y haga por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo y te ayude a lograr y a conseguir aquello que tú no puedes hacer. Yo entiendo el servicio cristiano de esta manera. La tercera S, el amor auténtico que Dios tuvo en Cristo y que Cristo demostró en la tierra y que nosotros como cristianos debemos de tener. La tercera es ese sufrimiento, amor a costa de nuestro propio bien. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Cristo sufrió en la cruz la peor muerte que se puede imaginar. Y es cuando vemos la tortura física y emocional y moral que Cristo sufrió en la cruz, que encontramos la respuesta última al tema del sufrimiento en el mundo, en Cristo. En Cristo, Dios participa de las aflicciones del hombre por completo. Lo explica muy bien Nikolai Berdyaev, que era un escritor y filósofo ruso, ex-marxista, que se convirtió al cristianismo. Dice esto: la crucifixión del Hijo de Dios es la respuesta divina al sufrimiento humano y al mal que domina el mundo. Claro, frente a esto, lo que a mí me toca preguntar es: Dios es amor. Yo tengo que amar a mis hermanos con el amor de Cristo. ¿Cómo? Pues como Cristo ha amado al mundo, sacrificio, renuncia a uno mismo, servicio, ¿qué puedo hacer por ti? Y sufrimiento, amor a costa nuestra, a costa de nuestro propio bien. Y claro, yo me ponía a pensar en esto y lo hablaba con mi familia el otro día. ¿Es este el amor que se ve en mi familia? Esa es la esencia, esa es la fragancia que deja el amor que hay en mi familia: sacrificio, servicio, sufrimiento. ¿Es este el amor que yo os tengo a vosotros? ¿Es el amor que os demuestro? ¿Es el amor que se ve en nuestra iglesia? Esta es una pregunta que nos tiene que hacer reflexionar a cada uno de nosotros. Porque la iglesia será lo que cada uno de nosotros seamos. Y si nosotros no estamos teniendo amor cristiano por los demás, nuestra iglesia no va a tener amor cristiano. Un día iba por el campo y, como siempre, me perdí. Y en ese momento empecé a tener sed. Y fui a echar mano del agua y el agua no estaba en la mochila. Y entonces tuve que ponerme a pensar: ¿cuándo fue la última vez que tomé agua? Y me doy cuenta que estaba en una encrucijada, que había parado en un sitio, había tomado esa dirección y mientras paraba para decidir a dónde iba, bebí agua y allí dejé la botella. Tuve que dar la vuelta, coger la botella y beber agua. Esto es lo que nos está diciendo en el versículo 5 que debemos de hacer. Recuerda, por tanto, dónde has caído. Si te das cuenta que tu amor cristiano está fallando, si te das cuenta que tu amor cristiano no tiene esa esencia de sacrificio, de servicio, de sufrimiento, recuerda, por tanto, dónde te has caído. ¿Cuándo fue la última vez que estabas amando de esta manera? Arrepiéntete. La palabra en griego aquí significa cambia de mente. Realmente vivimos en una sociedad donde el pragmatismo
qué te doy y qué puedo obtener a cambio, es imposible no contagiarse de esas cosas. No, tenemos que cambiar nuestra mente y darnos cuenta de que el mismo amor que Dios ha tenido por nosotros es el amor que nosotros debemos de tener por los demás. Y haz las primeras obras. Haz aquellas cosas que hacías cuando conociste al Señor, cuando servías de forma desinteresada, cuando no tenías en cuenta pues, tu ocio o tu tiempo libre, lo podías emplear en las cosas de la iglesia. Cuando tenías gozo y no vergüenza para salir a evangelizar, por ejemplo. Arrepiéntete, da la vuelta, cambia de mente, vuelve al camino correcto y haz aquellas obras que hacías impulsadas por tu amor cristiano. Mirad, hermanos, si tú has perdido el amor porque alguien te ha ofendido, algún hermano te ha ofendido, perdónale, porque Cristo te ha perdonado. Si tú has ofendido a alguien, restaura, pídele perdón, porque Dios es amor y a ti te ha perdonado. Porque eso es el amor cristiano. Eso es el amor que otros ven. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. ¿Qué amor? No el amor que ven de este mundo, no solo sentimiento y buenas intenciones, sino auténtico amor cristiano. Sacrificio, servicio, sufrimiento. Porque sabéis, de lo contrario, continúa el versículo 5, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Lo mismo sucedería con la iglesia de Éfeso. Tenía una enfermedad, tenía una solución, tenía una cura, y si no la tomaba, pues seguramente podría seguir teniendo sus triunfos. La iglesia estaba en una buena dinámica, podría seguir con sus ministerios adelante, podría seguir evangelizando, podría seguir haciendo cosas, pero acabaría desapareciendo. Sus miembros se irían a otras iglesias o formarían distintos grupos. Y creo que todos conocemos iglesias o hemos estado en iglesias que finalmente han acabado así, por distintos motivos, no porque faltara el amor, que también pudiera ser. Tenían que poner remedio a su enfermedad, ver cuando dejaron su primer amor, cambiar su mente y hacer las primeras obras. Pero la carta, al igual que el mensaje del Evangelio que nos habla de que estamos condenados, acaba con esperanza. Estás condenado, pero hay solución, hay salvación. La carta acaba con esperanza. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto nos lo dice a nosotros. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. En el 2015, Noflin Williams, después de vencer al cáncer, volvía a las pistas y se convirtió en campeona del mundo de los 400 metros lisos. Consiguió por fin su medalla de oro. Sabéis, esta mujer ahora es ejemplo, inspiración para todas las personas que están luchando contra el cáncer y especialmente para las mujeres que luchan contra el cáncer de mama. Cristo es mucho más que un simple ejemplo de amor. Siendo igual a Dios, lo abandonó todo, se despojó de su gloria, se hizo un siervo hasta la cruz, allí murió y pagó por nuestros pecados. Es por eso que si nosotros nos arrepentimos, nuestros pecados son perdonados, porque Él ya pagó por ellos. Y no solo eso, sino que al tercer día resucitó, venció a la muerte. Su sacrificio tiene ese valor para nosotros. Está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, está caminando entre los candeleros y mirando las iglesias. Entonces yo os pregunto, ¿quién es el que venció? Ahora vosotros deberíais decir, Cristo es el que venció. ¿Quién es el que venció? Cristo es el que venció. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser ese vencedor del que me habla aquí en el versículo 7, que tomará del árbol de la vida? La clave la encontramos en 1 de Juan 5:4. ¿Quién es el que vence el mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El que ha creído que Jesús es el Hijo de Dios tomará del árbol de la vida, porque Cristo ya ha vencido. Nosotros estamos en una carrera popular. Vamos a llegar al final y vamos a ganar, porque Cristo ya ha vencido. Es por eso que nos podemos agarrar a Él. Él nos ha dado de su Espíritu. Los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Solo tenemos que ponerlo en práctica, andar esa carrera, impulsados por la fe, la esperanza y el amor.
La Iglesia no es una ONG. La Iglesia no es un club social, aunque a veces lo parezca. La Iglesia es mucho más. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, es un organismo vivo, compuesto por cada uno de nosotros, con una misión: ser sal y luz. Sal en el sentido de conservar. En una sociedad en la que todo se degrada, somos llamados como Iglesia y somos llamados personalmente a conservar la moral, la ética y los valores que la Biblia enseña para hacer de esta una sociedad mejor. ¿Con qué finalidad? Para de esta manera ser luz, luz que alumbra el camino a la salvación. Y si esta misión no la hacemos con el amor de Dios, con el amor que Dios tuvo con Cristo y que Cristo demostró en la tierra, sacrificio, servicio y sufrimiento, no pudimos cumplir con la misión que nos ha sido encomendada. Quiero invitarte a pasar un breve tiempo reflexionando sobre todo esto. Cierra tus ojos, si quieres, y piensa por un momento, ¿dónde está mi amor por Dios? Un buen termómetro, un buen medidor de esto es mi obediencia a Dios. ¿Estoy amando a los demás verdaderamente con el amor de Cristo? Y si no es así, ¿qué es lo que me impide hacerlo? Pongámonos cada uno de nosotros delante del Señor en oración. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete. Cambia de mente. Y haz las primeras obras. Señor y Padre, gracias, Padre. Gracias porque tú has comenzado en cada uno de nosotros una buena obra y no la dejarás hasta terminarla. Gracias, Señor, por ese amor tan grande. Gracias porque tú eres amor. Ayúdanos a entender y a comprender las implicaciones que tiene eso para nuestra vida, Señor. Gracias porque ese amor se manifestó en Cristo, Señor. Gracias porque por medio de Él tenemos salvación y vida eterna. Padre, transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón. Llama a aquellos que han de ser salvos, Señor. Llámales hoy también a amarte a ti, porque tú eres amor, Señor, y te has entregado por nosotros. Bendito seas, oh Señor. Glorioso seas, oh Padre. Bendito seas, oh Señor. En el nombre de tu Hijo. Amén. ¿Sabes? Me vino a la cabeza un corito pequeñito que decía, no lo voy a cantar, pero sí que lo voy a recitar, ¿vale? No os voy a torturar. Yo te amo con el amor del Señor, yo te amo con el amor del Señor, porque en ti puedo ver la belleza de mi Rey. Yo os amo con el amor del Señor,